Daniel Galarza. Lo conocemos mucho en las redes como el Escéptico de Jalisco. Es creador del blog del Escéptico de Jalisco. Ha colaborado con Factor 32.24. Es uno de nuestros colaboradores en Beneficencia. Eh, También colaborado con Filosofía en la Red y el extinto, que es el extinto sitio de la Fundación Richard Dawkins para la Razón y la Ciencia, entre otros. Es alguien que tiene muchos años en las redes escépticas cuestionando, incluso a veces a los mismos escépticos, que también a veces tenemos cola que nos pisen, porque no siempre somos, como cualquier ser humano, a veces metemos la pata. Ok, Todos. te dejo, cuando quieras tus gráficas, me dices. Ok. Primero quería ver si se ve mi pantalla. Perfecto. Sí. Tal vez Vas a, un anuncio comercial a media charla para que visiten el portal de Verificiencia, donde vamos a estar subiendo pues un resumen de todo lo que se habló en esta audiencia en la Cámara de Diputados, prestando mayor atención a los casos que tienen más relevancia en el contexto mexicano y en el contexto con lo que se relaciona con Perú y Estados Unidos. Que, mira, mi participación se va a centrar más que nada en responder a una pregunta que yo he visto que muchos han hecho cuando compartimos material sobre este caso y sobre casos similares. Creo que pues no vale la pena concentrarme tanto aquí. Ya todos sabemos qué fue más o menos lo que pasó en la Cámara de Diputados, que pues nuestro queridísimo amigo Maussan, junto con el diputado morenista Gutiérrez Luna, pues presentaron esta audiencia, esta imitación de audiencia a la que se había presentado en julio en Estados Unidos. Y pues bueno, sabemos que en realidad todo el caso, las 3 horas, casi 3 horas y media del evento, pues se terminaron reduciendo en los medios de comunicación al asunto este de las momias tridáctilas, casi por completo, ¿no? Muchas personas han preguntado, pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué importa? ¿Qué relevancia tiene, pues, ver a Maussan en frente de la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué relevancia tiene, por ejemplo, también el Congreso que hubo, la audiencia que hubo en el Congreso de Estados Unidos, este, con gente de exinteligencia y exmilitares hablando de estos problemas? Yo he respondido en varios lugares que sí hay una gran relevancia tanto del lado social como de un lado intelectual o si tú quieres filosófico. Eh, el principal problema que hay detrás de este tipo de eventos, el por qué surgen, yo sostengo que es por una mala comprensión de lo que consideramos ciencia y lo que, no, y lo que consideramos pseudociencia. Eh, en filosofía de la ciencia esto se conoce como el problema de demarcación. El problema de demarcación, para decirlo de forma rápida, es este problema sobre que versa justamente sobre qué es la ciencia, cómo identificarla, qué es la no ciencia y cómo se diferencia de la ciencia auténtica. Y claro, cómo identificamos la no ciencia que pretende verse como ciencia, ¿no? Es un problema ya algo viejo, fue planteado explícitamente por el filósofo Karl Popper a principios del siglo XX, hacia 1934 más o menos, sale su libro más famoso. Y bueno, yo creo que más que un problema de sillón, de un asunto de investigación con libros o algo parecido, pues acaba teniendo consecuencias. Estamos hablando no solo de que queremos saber por el gusto de saber qué es la ciencia, porque también eso es importante, ¿no? Hemos dicho que nuestra civilización actual depende profundamente de la ciencia y la tecnología, aunque no sepamos qué es la ciencia y la tecnología. Pero ¿por qué debería de importar, no? Ese es el meollo del asunto. Entonces, importa justamente cuando tenemos casos como el de Maussan, pero también cuando tenemos otros tipos de casos. No es el único, es solo un ejemplo más de muchos de por qué importa diferenciar aquello que es
legítimamente conocimiento de aquello que no lo es, pero se vende como tal. Bueno, mira, aquí hablábamos ya de las razones intelectuales, del placer de saber, porque también es interesante. Vemos muchas personas que amamos las supersticiones, el fenómeno ovni, los fenómenos paranormales, y que nos adentramos a estos temas por puro placer, por puro gusto. Pero también tenemos, pues, razones de tipo económica. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de, bueno, si una institución, un político, un rector de universidad no sabe cómo diferenciar correctamente la ciencia de lo que no es ciencia, y más en específico de la pseudociencia, vamos a dejarle la puerta abierta a una gran cantidad de charlatanería, que fue justamente lo que pasó en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? El problema de la vida extraterrestre, de la búsqueda e identificación de vida en otros planetas, es un tema científicamente legítimo de investigación, y que debería ser financiado en mayor medida, no solo aquí, sino en todos los países que hagan investigación científica. Pero no se puede combinar esta búsqueda legítima y científica de la vida extraterrestre con la charlatanería. Y la charlatanería evidente, que fue el caso de las momias extraterrestres, que dicho sea de paso, para gustos estéticos, es un fraude muy burdo, o sea, no, ni siquiera es bonito. Hay varios fraudes paranormales y ufológicos mejor hechos que tienen mérito. Pero bueno, entonces tenemos este problema de que, pues, las instituciones públicas, las empresas, los hospitales o las universidades pueden llegar a gastar recursos en charlatanes y en charlatanería. Recursos que, pues, podrían ser aprovechados precisamente para la investigación científica, para la educación y la divulgación científica también, que también están increíblemente rezagadas. ¿Y qué pasa? Pues se acaban desviando para otro lado. Tenemos obviamente otro tipo de consecuencias. Hay consecuencias cuando hablamos de charlatanería relacionada a la salud. Hay consecuencias directas cuando hablamos de charlatanerías relacionadas a políticas públicas o a economía. Y en el caso de los ovnis, lo que yo me he encontrado en varios comentarios y demás, de demás personas que suelen decir, ¿y por qué eso es importante? ¿Por qué te esmeras en eso? Es que, pues, estas creencias son inocuas. La realidad es que no es así. No existen creencias irracionales 100% inofensivas. El problema con las creencias irracionales es que las personas van a actuar irracionalmente a partir de ellas. Entonces, tarde que temprano van a terminar estampándose contra la pared de la realidad. Y a veces eso tiene que ver con asaltar un Capitolio, o a veces con negarse a vacunar. Y lo peor de todo es que tenemos evidencia de que las creencias inocuas, llámese ovnis, fantasmas, teorías de la conspiración, estilo la negación del alunizaje, terminan volviéndose una clase de trampilla, una clase de agujero que lleva a las personas por más contenido de ese tipo. Entonces, no combatir inicialmente este tipo de creencias presuntamente inocuas hace que muchas personas también tengan entrada libre a otro tipo de creencias irracionales, a otros grupos todavía más peligrosos, por decirlo de alguna forma, que atentan contra la salud o contra la economía de una familia o de un país entero, o a veces por ejemplo, en el caso de la negación del cambio climático, que atentan contra, pues, contra las políticas públicas a niveles internacionales, ¿no? Entonces, vemos que el problema de demarcación sí tiene muchas razones por las cuales debería de importarnos. Y derivado de eso, debería de importarnos que a nuestros diputados les estén tomando el pelo de una forma tan burda y tan cínica. Y eso que apelaron al pluralismo. Básicamente apelaron a que, bueno, Gutiérrez Luna repitió en varios lugares, por Twitter, en la inauguración de la audiencia, que estaban prestándole voces a todo mundo, que la Cámara de Diputados era para eso, para que se escucharan todas las voces. Sí, pero no podemos asegurar y no podemos venderle al público la idea de que los conocimientos científicos
filosóficos, históricos, especializados en general, tienen el mismo peso que los reclamos extraordinarios y palpablemente falsos, como es en el caso de las momias tridáctilas. Y lo que fue para peor, la audiencia incluso pues acabó pues muy opacada con este asunto, ni siquiera para su objetivo principal acabó teniendo ese eco como si lo tuvieron las momias en los memes incluidos, ¿no? Entonces, esto como, bueno, ya vimos más o menos el asunto de cómo nos afecta. Concentrándonos en particular en el caso de las momias, en el caso de la audiencia y en las actitudes de Maussan en general, hay varios puntos que uno puede notar. Primero está esto que ya les comentaba, lo del falso pluralismo, esta idea de que, bueno, creo que fue mejor retratada por Isaac Asimov cuando dijo que es esta idea antiintelectualista de que tu ignorancia pesa lo mismo que mi conocimiento, ¿no? Eh, Maussan en repetidos lugares ha atacado a científicos y a instituciones públicas como el Ministerio de Cultura del Perú. Ha dicho que pues ellos no son verdaderos expertos, ha dicho que no son verdaderas instituciones que se interesan por la verdad, que realmente están ocultando las cosas. Como ya comentaban, que a los arqueólogos y antropólogos les han dicho que si no se han interesado en esto es porque no quieren que se reescriba la historia. Bueno, mira, lo que también comentaba, Maussan también ha apelado mucho a las teorías de conspiración, a lo que yo he llamado también argumentos pseudocientificistas, argumentos que parecen mostrar una apertura académica, mostrar pruebas científicas, pero no es cierto que estén mostrando nada de eso. Él ha repetido varias veces que pues ahí están los datos para que los científicos los analicen. Lo raro está en que pues solo acepta los análisis que, entre comillas, que que van hacia las conclusiones que él ya tiene, porque los análisis de otros expertos, de antropólogos físicos en especial, pues los termina rechazando o los termina ignorando. Por ahí me tocó ver que mencionaba que nadie ha hablado de los exámenes de ADN que presentó, lo cual es falso. De hecho, se ha hablado del tema desde 2018, me parece, y diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, derivado de todo esto, del ataque directo a instituciones científicas, a instituciones culturales, de propagar las teorías de la conspiración, de propagar el pseudocientificismo, pues también se ataca directamente, como si nos hiciera falta, al contribuye a la desconfianza de las instituciones. No me refiero solo a las instituciones como la Cámara de Diputados, sino a las instituciones democráticas en general, que ya de por sí no son tan confiables ni tremendamente perfectibles, pero también a las instituciones científicas. Está básicamente haciendo un trabajo completo de antiintelectualismo y de anticiencia. Ah, mira, aquí está otra vez Maussan. Entonces, lo que podemos concluir es que el problema de demarcación es algo muy real y muy serio. Si no identificamos adecuadamente aquello que debe de ser investigado, aquello que necesita financiación para ser investigado científicamente, podemos llegar a tirar recursos hacia lugares que además de no producir conocimiento, pueden terminar dañando a otras personas. No es solo un asunto de filosofía, aunque claro que es un problema filosófico fascinante por sí mismo. Bueno, mira, aquí hablaba de los recursos, se minimiza la confianza en la ciencia, en las instituciones democráticas, en los especialistas en general, se hace ver a este tipo de gente que realmente, yo imagino que deben de practicar bastante para no tener la vergüenza como para presentarse en la Cámara de Diputados con un fraude tan evidente, desde 2017 denunciado como tal, eh, y mostrarlo como un caso real, como algo que va a cambiar la historia del mundo y que los científicos no lo quieren ver, ¿no? Ya también está esto que ya comentábamos de mina básicamente las instituciones democráticas, como si de por sí le hicieran falta al gobierno razones para criticarlo y razones para desconfiar de las instituciones, de sus mecanismos para que ellos velen por nuestra seguridad y nuestros derechos. El conocimiento, por cierto, es un derecho fundamental.
promueve obviamente la desinformación, obviamente la polarización y el populismo. Yo creo que Maussan entraría perfecto en cualquier partido populista en donde lo quieran meter. Yo creo que hace espectáculos más interesantes que los que ha hecho Donald Trump en algunas entrevistas. Y bueno, esta frasecita que está ahí más o menos parafraseada de Asimov, que ya comentaba, la actitud antiintelectual es aquella en la que pues se ve la ignorancia de las personas en el mismo nivel que el conocimiento de los especialistas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Ahora, con el asunto este de las momias y con la audiencia OVNI en general, hubo una respuesta relativamente rápida por parte de muchos divulgadores en español, incluso por algunos en inglés, aunque un poquito menos informados sobre la situación. Eh, Esto contrastó bastante, creo yo, con la respuesta inicial que tuvo el fraude de las momias allá para finales de 2016, 2017, en la que efectivamente pues, los académicos y los divulgadores, o la mayoría, sí optaron pues, como por verlo como una cosa, pues, una curiosidad de redes sociales que pasó. Creo que nadie se esperaba que pues, llegara hasta donde ha llegado el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, lo que se debe de tener en cuenta, no solo en este caso, sino en los futuros, en los futuros Mausanes por venir, es que los científicos y los divulgadores y los educadores en la ciencia deben de tener una responsabilidad social, y esto implica también involucrarse más en lo que las personas de la calle creen o consideran como algo válido, como algo propio de la ciencia. Debemos comprender que las personas en general creen en las pseudociencias, en los ovnis y demás, porque primero tienen curiosidad, sienten interés por estos temas. Si algo tienen en común, ciencia y pseudociencias, es que abordan temas que las personas pues están completamente interesadas. Y no me refiero solo a si hay vida después de la muerte, si hay vida en otros planetas, sino cómo curamos el cáncer o si podemos curar el cáncer, cómo evitamos las catástrofes climáticas, cómo curamos o evitamos la COVID-19, etcétera, ¿no? Cómo procuramos una mayor justicia. Las personas están realmente interesadas en saber las soluciones a estas preguntas, y muchas veces pues no tienen las herramientas o no saben que existen esas herramientas para acercarse de forma científica y de forma crítica. Eh, yo creo, esta es una opción realmente muy personal, pero que creo debe de tener algo más de fundamento, que debe de haber un activismo escéptico mayor en México, algo similar a lo que ya hay en otros países, como en Estados Unidos, como en España, incluso como en Argentina, que si bien siguen siendo grupos reducidos, cada vez se dejan oír más, son buscados por los medios de comunicación para pedir algún consejo, para pedir algún asesoramiento. Creo que necesitamos algo parecido aquí, aunque en México actualmente pues la comunidad escéptica, por llamarla de alguna forma, está bastante fragmentada, bastante dividida. La polarización política actual como que no ha ayudado mucho tampoco. Yo he notado que es algo que ha dividido mucho a la comunidad aquí en el país, y creo que sería necesario tener ya una cara, una asociación con la cual no solo el público general, sino las instituciones y los medios de comunicación y nuestros políticos tengan a dónde dirigirse, puedan asesorarse sobre temas de ciencia. Eh, Obviamente, pues buscar cada lugar, cada rincón que se tenga para hablar de estos temas. Yo sé que hay muchos que no quieren hacerle mayor propaganda a Jaime Maussan. Hay astrónomos que yo he escuchado que no quieren nombrar su nombre para no hacerles más fama, porque después de todo, personas como Maussan, pues tengan buena fama, mala fama, pues de todas formas tienen fama, es lo que les interesa. Yo creo que habría que sí, hacer que la gente lo conozca, pero que la gente lo conozca realmente como es, como un charlatán, que sepa qué clase de artimañas, qué clase de argumentos utilizan los charlatanes. No le hace que vuelvas a su cara algo más popular, sino que justamente se vuelva popular por las razones correctas, porque es un ejemplo de un embaucador.
Y bueno, hasta aquí yo llegaría, hasta aquí mi reporte, Javier. Muchas gracias por tus comentarios. Tú nos mandaste una pregunta para el público, que sería, ¿por qué, a la gente en general, por qué creen que debe importar hablar de fraudes como este de las momias tridáctilas, a pesar de que eso le da fama a sus perpetradores? Ese tema, ¿no? Finalmente, Dawkins creo que alguna vez dijo que él no quería hablar con creacionistas porque les daba credibilidad. Eso nos pone en un dilema muy orgulloso, ¿no? O sea, uno les da fama, pero también es necesario, de alguna manera, contestar a las afirmaciones que hacen, ¿no? Refutarlos. Sí, claro. De hecho, bueno, Dawkins habla de debatir con los creacionistas. Yo creo que también sería en general una pérdida de tiempo debatir con creacionistas o con un Mausanita. Realmente eso sí, sí no, no creo que se llegue a nada, porque estas personas, además de compromisos por cuestión ideológica o por identidad, pues también llegan a tener compromisos económicos. Sabemos que las personas que están detrás de este fraude, por ejemplo, en este caso específico, pues tiene ya bastante tiempo cobrando con él y sabemos que se está moviendo una cantidad muy grande de dinero gracias a una plataforma al estilo Netflix que ha vendido completamente el caso, ¿no? Entonces, sí, confrontar directamente a estas personas tal vez no tendría mayor utilidad, pero eso no significa que no podamos exponer los argumentos falaces que utilizan y explicar el por qué lo que están mostrando es un fraude, cómo se lleva a cabo en la verdadera arqueología o en la verdadera antropología, por ejemplo. Ok, tenemos aquí algunas respuestas. 33% nos dice, solo importa para hacer divulgación científica seria. El 67% nos dice, debemos denunciar que se concedan espacios a las estafas pseudocientíficas. Yo creo que Claro. es algo también que se debe cuestionar. Para las empresas mediáticas, es un negocio, no les importa realmente si es verdadero o no. Entonces nos toca al público, a nosotros, divulgadores, público en general, cuestionar que haya algo de ética en ese sentido, ¿no?